Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dilo, de la carrera de Contabilidad de Costos. Hoy vamos a hablar acerca de 3 normas internacionales de auditoría, siendo estas la NIA 600, 610 y 620. Empecemos. NIA 600. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores componentes. Alcance. Trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Objetivos. 1. Determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Y 2. Si actúa como auditor de los estados financieros del grupo. Requerimientos. 1. Responsabilidad. 2. Aceptación y continuidad. 3. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. 4. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. 5. Conocimiento de un auditor de un componente. 6. Importancia relativa. 7. Respuesta a los riesgos valorados. 8. Comunicación con el auditor, dirección y responsables del gobierno del grupo. 9. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. 10. Documentación. NIA 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos, cuando el auditor externo ha determinado que la función de auditoría interna es relevante para la auditoría. Objetivos. 1. Determinar si se utilizarán trabajos específicos de los auditores internos. 2. En caso de utilizar trabajos específicos de los auditores internos, determinar si dichos trabajos son adecuados para los fines de auditoría. El auditor externo examinará si es posible que el trabajo de los auditores internos sea adecuado para los fines de la auditoría. En caso afirmativo, el efecto previsto del trabajo de los auditores internos sobre la naturaleza, el momento de realización o la extensión de los procedimientos del auditor externo. El auditor externo evaluará la objetividad de la función de auditoría interna, la competencia técnica de los auditores internos, la probabilidad de que el trabajo de los auditores internos se realice con la debida diligencia profesional y, si es posible, una comunicación eficaz entre los auditores y el auditor externo. Requerimientos. Utilización de trabajos específicos de los auditores internos. Para utilizar trabajos específicos de los auditores internos, el auditor externo evaluará y aplicará procedimientos de auditoría para determinar su adecuación a los fines del auditor externo. Para determinar si la adecuación de trabajos específicos realizados por los auditores internos a los fines del auditor externo, este evaluará si los trabajos fueron realizados por auditores con una formación y una competencia técnica adecuadas. Los trabajos fueron adecuadamente supervisados, revisados y documentados. Se ha obtenido evidencia de auditoría adecuada que permita a los auditores internos alcanzar conclusiones razonables. Documentación. Si el auditor externo utiliza trabajos específicos de los auditores internos, el auditor externo incluirá en la documentación de auditoría las conclusiones alcanzadas con respecto a la evaluación de la adecuación del trabajo de los auditores internos y los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo a dicho trabajo. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto de la auditoría. Alcance. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad o auditoría. Responsabilidad del auditor respecto a la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada, y la utilización por el auditor del trabajo de un experto del auditor no reduce dicha responsabilidad. Objetivos. Determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y, en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Definiciones. Experto del auditor. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría.
experto de la dirección. Cualificaciones, conocimiento y experiencia en un campo concreto. Requerimientos. 1. Determinación de la necesidad de un experto del auditor. El auditor determinará si debe utilizar el trabajo de un experto de auditor. 2. La naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo de dicho experto. Naturaleza, momento de realización y extensión de procedimientos de auditoría. 3. Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. El auditor evaluará si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines del auditor. 4. Determinar los objetivos del trabajo del experto para los fines del auditor. La obtención de conocimiento del campo de especialización del experto auditor. 5. Acuerdo con el experto del auditor. El auditor acordará con el experto por escrito cuando resulte importante las cuestiones. 6. La relevancia y razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, así como con su congruencia con otra evidencia de auditoría. Evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. 7. Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. El auditor indicará en el informe de auditoría que dicha referencia no reduce su responsabilidad con respecto a dicha opinión. Esperamos les haya gustado el video. Gracias por visitarnos. No olviden dejar su like y suscribirse.